ciudad de Dios. Acompáñanos a adorar a Dios y a declarar nuestro testimonio a las naciones, porque el Rey de Reyes vive, celebra. Y caerá el enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Vengan ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu y al Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, cántalo con nosotros, ciudad. Si vivo estamos en el final. Oh, we praise you, Lord. Si vivo estoy, no es el final. Ni mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Si lo puedes creer, cántalo con nosotros. Mayores cosas vendrán, canta. Si vivo estoy, no es el final. Oh, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Cosas aún vendrán, lo creeré. Oh, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Cuán grande es tu amor, Jesús. Cuán
divina me rescató, me ha dado vida, por mí murió. Tu amor como fuego me alcanzó. Tu obra en la cruz me dio salvación. Y tuyo soy, me dices que tuyo soy, al morir diste redención, cuando resucitaste todo lo venció. Tu amor como fuego, como fuego, como fuego, arde tu amor por mí. Tu amor, por siempre en tu gracia viviré. Tu amor con mi vida mostraré. Montañas no me intimidarán. Declara esto, ciudad. Come on. Tu amor sin barreras me sostendrá. Y tuyo soy, me dices que tuyo soy,
Bendiciones, amados hermanos y amigos de Ciudad de Dios. Hoy estamos felices, estamos contentos. ¡Wow! ¡Qué adoración poderosa de parte de nuestros adoradores, de parte de Highest Worship! Estamos felices en esta mañana. Cosas poderosas Dios ha hecho durante este fin de semana. Pero en esta hora te habla y te saluda la pastora Ailín, pastora de Ciudad de Dios. Y estamos aquí para compartir contigo los anuncios para las siguientes semanas. Les recordamos a todos nuestros amigos que todos los miércoles a las 7:30 de la noche, nosotros celebramos nuestro Wonder Wednesdays, nuestros miércoles de maravilla. Y realmente te digo, no te lo puedes perder porque estos miércoles han sido poderosos con la exhortación y el estudio de la palabra. Realmente desde que comenzó el mes de septiembre han sido unos tiempos hermosos, unos temas poderosos los que los pastores han estado compartiendo y este miércoles no te lo puedes perder. También les recuerdo que todos los jueves tenemos a las 8 de la noche el programa Iglesia en Casa. Este programa que ya tú has hecho parte de ello, que nos acompaña, que juntos adoramos y bendecimos el nombre. Hablamos, oramos, nos reímos. Ha sido un tiempo hermoso, ¿verdad? Que Dios ha abierto en medio de esta pandemia y que ya es parte de ustedes, Iglesia en Casa, todos los jueves a las 8 de la noche. Y también les recuerdo nuestros Power Sunday, como hoy, todos los domingos a las 10 de la mañana. Todos conectaditos, llamen a su familia, llamen a sus amigos, llamen a sus hermanos y díganle, llegó el momento de conectarnos para escuchar palabra poderosa de parte de Dios. Así que todos los domingos a las 10 de la mañana por aquí, por Ciudad de Dios, Florida, por Facebook Live, puedes compartir junto a nosotros y como siempre dice el pastor, estamos integrados, conectados y activados. ¡Qué hermoso! Esos son todos los anuncios que tenemos para estas semanas, pero quiero agradecer a los pastores Raymond y Yamaris que estuvieron este viernes pasado con los jóvenes adultos. Ellos estuvieron estudiando el libro de Oseas, un libro que es maravilloso, un libro que tiene tanta enseñanza para la iglesia y nuestros jóvenes estuvieron estudiando este libro este viernes pasado junto a los pastores, Pastor Raymond y Pastora Yamaris. Y también quiero agradecerle a todas esas mujeres de Ciudad de Dios que se dieron cita el sábado ayer junto, ¿verdad? Con tantas amigas que se conectaron y tantas pastoras que estuvieron con nosotros en nuestro retiro en sincronía con el Espíritu Santo. Realmente pasamos un tiempo hermoso, un tiempo donde Dios nos dio palabra poderosa, unas herramientas que de verdad la tenemos que poner en práctica para que en todo momento podamos estar en sincronía, en sintonía, sin ningún intermediario, sin nada que quiera intervenir entre lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y lo que nosotros tenemos que hacer. Un tiempo hermoso que doy gracias a cada una de las que se conectaron. Así que muchas gracias y pendiente porque seguimos. Esto no lo vamos a detener. Así que gracias a cada una de ustedes. Y en esta hora queremos felicitar a nuestros cumpleañeros. Realmente el mes de agosto y septiembre han sido unos meses muy importantes para la casa. Y durante estos días estuvo cumpliendo Irangelit de Jesús, así que Irangelit, esta joven que amamos mucho, estuvo de cumpleaños. Igual que la líder de los jóvenes, Melissa, ayer estuvo de cumpleaños también. Y el lunes cumpleaños nuestro pastor, así que un aplauso para el pastor, muchas felicitaciones. Y ahí escribe en los comentarios, felicítalos a cada uno, felicita a Irangelit, a Melissa y al pastor, envíale ahí sus mensajitos de felicitaciones, porque aquí en Ciudad de Dios celebramos todo. Y yo sé que Erika García también estuvo cumpliendo en días pasados, así que para ella también nuestras felicitaciones. Y si tú que estás ahí hoy y estás de cumpleaños, pues para ti también en este momento te felicitamos y declaramos que cada palabra, que cada promesa que Dios ha dado para tu vida va a tener cumplimiento. Muchas felicidades.
Y ahora también tomo esta parte para darle la bienvenida a cada amigo que hoy estás aquí en sintonía con Iglesia en Casa. Sabemos que hoy Dios tiene palabra para tu vida y que no es casualidad. Si estuviste por ahí por Facebook, si estuviste por las redes sociales y de momento algo te detuvo y entraste a esta transmisión, te digo que te quedes ahí, que no te muevas, porque hoy Dios tiene palabra para tu vida. Y aquí en Ciudad de Dios te decimos que aquí estás en casa. Así que muchas bendiciones y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Ahora vamos a prepararnos para adorar al Señor a través de los diezmos y de las ofrendas con gozo, con alegría, con entusiasmo, como los hijos de Ciudad de Dios los celebran en este momento, porque hemos aprendido que este tiempo también es un tiempo donde adoramos a nuestro Padre Celestial. Y mientras estaba meditando en la palabra, y luego le comparto a nuestros amigos que si quizás es la primera vez que está conectado, yo voy a leerles una porción bíblica, vamos a orar y luego que yo ore vas a ver un video de las maneras cómo puedes ofrendar a través de los pastores Raymond y Yamari, donde ellos te explican todas las maneras que hay para que puedas también junto con nosotros ofrendar y ser de bendición para Ciudad de Dios. Pero como les iba diciendo, mientras estaba meditando, y recuerdo que ayer el pastor en la charla de las mujeres, mientras estaba ministrando, tocó este verso y desde ese momento me quedé pensando y meditando en él y lo quiero compartir contigo. Y esta palabra se encuentra en Habacuc capítulo 3, versos del 17 al 18. Y lo voy a leer en diferentes versiones. Primero te lo voy a compartir en la versión Reina Valera del 60 y dice así: aunque la higuera no florezca, decía Habacuc, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice esta versión, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Y esta versión dice, y me encanta, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en la traducción lenguaje actual, esa misma porción bíblica, Habacuc 3, versos 17 al 18, dice así: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no hayan en nuestros campos nada que cosechar, escucha bien, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Qué bueno es poner la confianza en nuestro Padre Celestial. Qué bueno es reconocer que cuando tenemos abundancia, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bollantes, cuando tenemos una cuenta de verdad bastante estable en el banco, podemos levantar nuestras manos y dar gracias a Dios. Pero también hay momentos como los que estaba viviendo el profeta, que él dice, aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uva en las vides, aunque se pierdan las cosechas del olivo y los campos queden vacíos, dice, aún así. Y me encanta porque estas diferentes versiones, la versión Reina Valera dice con todo. La versión Nueva Traducción Viviente dice aún así. Y la traducción Lenguaje Actual dice siempre te alabaré
con alegría. Qué hermoso es reconocer que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, que haya tocado a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, que haya tocado a nuestra economía, aún así nosotros en esta hora declaramos, no hay nada que me vaya a quitar la alegría, pastora, nada me va a hacer entristecer, porque yo sé que de Dios es mi fortaleza, de Dios proviene mi fortaleza. Yo con todo me voy a gozar, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi provisión, en el Dios que tiene cuidado de mí y de ti en esta hora. Así que mientras leía toda esta palabra, yo decía, qué poderoso, porque el profeta Habacuc pasó por una transición y desde el capítulo 1 al capítulo 3 vas a ver diferentes formas de cómo él veía lo que estaba sucediendo en su tiempo, en su tierra. Pero qué hermoso reconocer cuando llega un momento dado en su vida que de momento, mira, no me voy a preocupar más, yo no voy a poner mi mirada en lo que me falta, yo no voy a poner mi mirada en aquello que no tengo, yo no voy a poner mi mirada en lo que puede suceder más adelante, yo voy a poner mi mirada en Dios, yo me voy a alegrar en mi Salvador. Nada va a quitar el gozo de yo poder adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy eso es lo que quería compartir contigo. No sé cuál situación tú estés pasando, no sé cómo está ahora mismo tu cuenta de banco, no sé si estás pasando por un momento de crisis, pero yo sí te puedo decir que aprendas a deleitarte en el Señor, que aprendas a gozarte en el Dios de tu salvación, porque de Él, créeme, de Él va a venir tu provisión. Así que con esa palabra en mente, yo te invito a que te unas conmigo y que oremos declarando que lo que hoy tú vas a dar, la semilla que hoy tú vas a sembrar, dará fruto el 100%, y que sí, en medio de lo que puedas estar viviendo, vas a cosechar en abundancia, y sobre todas las cosas lo vas a hacer con gozo y con regocijo en tu Salvador. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por este hermoso domingo, gracias por esta hermosa mañana, Señor amado, donde juntos hemos adorado tu nombre, juntos hemos exaltado tu nombre, juntos hemos cantado a ti, Padre amado. Ahora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra tome vivencia en nuestras vidas, Señor amado, que no importa cuál sea la circunstancia, cuál sea el momento que estemos pasando, que nada nos robe el gozo, que nada nos robe la alegría, que podamos decir, Señor amado, que con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, vamos a adorarte a ti con gozo y con alegría, Señor. Yo declaro que tú bendices a cada uno de mis hermanos, Señor amado, y que tú multiplicas su semilla al 100%. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, he orado, Padre, y te doy gracias. Amén, amén, amén. Así que ahora veamos el video, pero no te vayas, que luego viene la segunda parte del mensaje del domingo pasado, que estuvo poderoso y que no te lo puedes perder. Bendiciones, saludos. Hola, Pastora Yamari. Hola, Pastor Raymond. Bendecido, Ciudad Online. Queremos invitarte para que te unas con nosotros en este tiempo de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Y cómo lo puedes hacer, Pastor Raymond? Bien fácil, Pastora Yamari. Hay 3 formas para hacerlo. Número 1, puedes presionar el botón de donativo en nuestra página de Facebook. Número 2, puedes buscar en tu celular el app de Givelify, donde puedes hacer tus donaciones de ofrenda y diezmo. Y también puedes buscar el app de Zeal, donde puedes hacer también tus diezmos de ofrenda y no hay ningún cargo por servicio. En Zeal debes utilizarlo a través del número que aparece en la pantalla. Declaramos bendiciones sobreabundantes para sus vidas. Declaramos y creemos que todo lo que ustedes siembran, Dios se los va a multiplicar al 100%.
Gracias por ser parte de esta gran ciudad. Bendiciones. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo de adoración! Gracias por permanecer con nosotros y junto adorar a Dios. Pero ahora quédate pendiente porque vas a recibir palabra que sé que va a bendecir tu vida. Bendiciones, no te vayas. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos y amigos de Ciudad de Dios. Estamos contentos, felices de que estés aquí con nosotros en esta hermosa mañana del Señor. Ciertamente nuestras expectativas son grandes y creyendo que nuestro Señor es Jesucristo, nuestro Dios y amoroso Padre y también el Espíritu Santo ciertamente superan todas nuestras expectativas. Así que estamos contentos porque este es el día que hizo el Señor y nosotros nos alegramos en Él. Hoy continuando la serie, la manifestación del Espíritu Santo. La semana pasada comenzamos un mensaje que entendí que era propio, ¿verdad? Dejarlo en el lugar en que lo dejé, porque ciertamente los principios que estábamos enseñando eran principios dignos de meditar en ellos, de reflexionar en ellos y de poder ponderar con tranquilidad y realmente meditar en lo que ese aprendizaje de la palabra de Dios quiere traer a nuestras vidas. Hoy continuaremos la segunda parte de ese mensaje, culminando, ¿verdad?, los principios que comenzamos a enseñar la semana pasada. Pero antes quiero refrescarte un poquito la memoria de lo que estábamos hablando la semana pasada y luego iremos a la segunda parte o a la parte final del mensaje, la manifestación del Espíritu Santo, propósito, intención y motivación. La semana pasada, cuando comenzamos ese mensaje, el cual entendí que era propio simplemente ponerlo en dos partes para que pudiéramos tener el tiempo de realmente procesar esa palabra. Una de las cosas de las cuales hablamos a profundidad es del valor y de lo necesario y de lo importante que es conocer el propósito de las cosas. Una de las cosas que dijimos es que todas las cosas que están pensadas y para las cuales hay un propósito tienen un diseño que cumple con los parámetros requeridos para que ese propósito sea alcanzado. Recuerda eso, esa parte es bien importante. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando no entendemos propósito, usualmente se daña, ¿no? O se malusa el equipo o aquello que fue diseñado para ese propósito. Cuando no hemos entendido propósito, especialmente en nuestras vidas, le hemos dado espacio, ¿verdad?, a lo que yo llamo el efecto del mal uso y del abuso, lo cual nos lleva, ¿verdad?, al desuso. Son esos momentos en nuestra vida donde por no conocer el propósito no hemos entendido diseño. Y como no hemos entendido diseño, el abuso y el mal uso de los recursos, de los dones que el Señor nos ha dado, de nuestras capacidades, nos han llevado en ocasiones a abandonar, o sea, al desuso, a dejar a un lado cosas que han sido diseñadas de parte de Dios para que nosotros seamos efectivos, cosas buenas para nosotros, para que caminemos en buenas obras, pero por no comprender el propósito en la ejecución hemos tenido ciertos problemas. Otra de las cosas que entendimos, ¿verdad?, el domingo pasado es que en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo, el propósito es claro, está totalmente definido. Y el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los Corintios, en el capítulo 12 y el verso 7 de la Nueva Versión Internacional, él dice que el propósito de esa manifestación, de esos recursos espirituales que Dios nos ha dado, es sencillo, es para el bien de los demás.
No podemos olvidar eso. El propósito por el cual se nos da la manifestación del Espíritu es para el bien de los demás. La versión Reina Valera del 60 dice que es para provecho. En esta traducción nos aclara un poquito más y nos dice que es para el bien de los demás. O sea, hay una necesidad, hay una situación, hay una circunstancia, hay un plan, una voluntad divina, hay un propósito, hay algo que Dios quiere lograr y nos hace a nosotros partícipes de ese plan, nos hace colaboradores suyos, llenándonos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros para cumplir ese objetivo. Es poderoso. Así que volvemos, ¿verdad? Y decimos, una vez entendimos el valor del propósito, una vez comprendimos que el propósito es bien importante en todas las cosas, ¿verdad? Porque determina el diseño. Y ese diseño nos elabora a nosotros o nos deja saber cómo se utiliza ese producto. Entendimos que el propósito de la manifestación del Espíritu es que los demás sean beneficiados. Y de ese propósito, entonces pasamos a descubrir qué 3 parámetros entonces nos da la palabra de Dios para que en el ejercicio de esa manifestación del Espíritu, para que en el proceso de nosotros estar invertidos, permitir, dejar que sea el Señor que nos use para ser beneficiosos a los demás, podamos tener unas guías que nos ayuden a nosotros a comprender, a trabajar, a ser guiados en el proceso de ejecutar o de ser parte de esa manifestación y de esa manera proteger el propósito, proteger la integridad de ese propósito para que en el proceso de ver la manifestación del Espíritu Santo, esa manifestación logre el objetivo por el cual se nos fue dada. Y el primer parámetro que discutimos la semana pasada, dijimos que el parámetro era el siguiente. La clave es amar. Eso es bien importante, porque si el propósito de la manifestación del Espíritu es el bien de los demás, solamente sobre la base del amor, entonces podemos ciertamente guardar la integridad de ese propósito. En aquel momento hablamos de lo que Pablo le escribe a Corintios acerca de cómo una ejecución sin el fundamento del amor, una manifestación en la cual el amor no fluye en medio de esa manifestación, entonces afecta la identidad de aquel en el cual esa manifestación se da. Y él lo dice muy claramente en 1 Corintios, capítulo 13, verso 1 al 3, ¿verdad? Donde él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese los misterios y no tengo amor, entonces él dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes y todo lo demás, entonces de nada me vale. Así que el apóstol Pablo pone el fundamento del amor como una pieza integral, esencial, de la cual y necesaria para que el funcionamiento de esos dones con los cuales el Espíritu Santo nos capacite pueda entonces producir el propósito por el cual se nos fue dado. En aquel momento dije algo que realmente ministró a mi vida y que yo espero que de alguna manera u otra se quede grabado en tu corazón, para que cuando la manifestación del Espíritu Santo tome su lugar en tu vida y a través de ti, tú estés lleno de suficiente amor como para que esto sea entregado, como dice la palabra. Si por gracia lo recibiste, por gracia lo entregas. En aquel día dije que el don se recibe por amor y se debe dar por amor. No hay otra forma de hacerlo. No podemos permitir que haya un interés, ¿verdad? Algún tipo de agenda escondida, ¿verdad? Detrás de todo lo que hacemos. No, nuestros motivos tienen que estar basados, influenciados y nacidos, ¿verdad? Del amor. El don se recibe por amor y se da por amor. También terminamos y concluimos diciendo la semana pasada que la manera o el secreto para operar en amor es vivir enamorado. Es saber
cómo Dios nos ha amado y por consiguiente entonces emanar aquello de lo cual nuestro Padre nos ha llenado. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha agarrado el amor de Dios y lo ha derramado en nuestros corazones. Ese amor está ahí. Tenemos que tener una conciencia de cómo hemos sido amados. Hemos sido amados de tal manera. El apóstol Pablo oraba y decía: Señor, que puedan comprender cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor con el cual tú le has amado. Y es partiendo de esa premisa que podemos entonces ver una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida que realmente cumple su objetivo. Pero todavía nos quedaban 2 parámetros más. Así que en esta hermosa mañana yo te voy a dejar con la segunda parte de ese mensaje, la manifestación del Espíritu, en el cual hablamos acerca de propósito, intención y motivación. Ahora vamos al segundo parámetro, en el cual verás cómo el Espíritu Santo nos ha regalado principios a través de la palabra de Dios que nos van a ayudar a, en esa manifestación del Espíritu, lograr guardar el propósito y el objetivo por el cual esa manifestación se nos da. Así que vamos a ese segundo parámetro. El segundo parámetro que debemos entender para caminar en ese propósito por el cual la manifestación del Espíritu Santo se da, es que necesitamos contestar una pregunta. Hay una pregunta narrada en las Escrituras, en el libro de Lucas, que un maestro de la ley le hizo a Jesús. La historia comienza cuando este maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? A lo cual Jesús le contesta: ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cómo dicen? Y él le dice: pues amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y le dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta: bien has dicho, haz eso y viviréis. Y él, la Biblia nos narra que quería justificarse, porque parece que sus acciones no estaban de acuerdo a sus convicciones. Parece que sus acciones no estaban de acuerdo o no concordaban con la motivación correcta. Por lo tanto, dice la Biblia y nos explica Lucas que, queriendo justificarse, entonces le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es ese al que yo debo amar como me amo a mí mismo? ¿Quién es ese a quien yo debo darle el mismo amor, la misma intensidad de amor que me entrego a mí mismo? Y es ahí donde Jesús comienza a relatar una parábola para ayudar a este hombre a poder determinar quién es el prójimo. Y escúchame, la Biblia nos dice ahí en Lucas que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este mandamiento, entre otras cosas, está diseñado para que podamos ser efectivos en el don que se nos ha dado. Cuando Jesús contesta a esa pregunta y cuando entendemos lo que Él quiso enseñar en esa parábola, vamos a encontrar que Dios nos va a poner de frente muchas oportunidades para ver la manifestación del Espíritu Santo. Esa parábola la conocemos como la parábola del buen samaritano. Y realmente esa parábola está diseñada, o debería llamarse, la parábola que describe al prójimo o que nos enseña quién es el prójimo. Es ahí en donde Jesús contesta la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero te advierto desde ahora que cuando entendí
lo que el Señor quiso decir en esa parábola, mi mente se abrió a una nueva disposición de lo que es conocer, entender que Dios quiere que aprendamos acerca de esto. Cuando Jesús enseña esta parábola, Él establece ciertos personajes, los cuales en su ejecución y en su acción nos van a poder permitir saber quién es un prójimo. Son 4 personas que están ahí, que son protagonistas de esta parábola. La primera es un hombre. Jesús establece que hay un hombre que fue atacado por ladrones y cayó víctima del crimen en el camino y yacía tendido a la orilla del camino porque había sido golpeado y robado. Algo que me llama mucho la atención es que Jesús nunca identifica quién es ese hombre. Jesús no le da nombre, Jesús no le da etnia, no nos dice de dónde es ese hombre, no nos dice si era del pueblo de Israel o si era gentil. Me parece que eso no era importante para Jesús. Jesús no nos dice de qué religión es, no nos dice cuál es su fe, no nos dice en qué cree y en qué no cree. Tampoco nos dice en qué trabajaba ese hombre, tampoco nos identifica su rol. Por lo tanto, Jesús nos está dejando ver claramente que ninguno de esos aspectos son importantes a la hora de definir a esa persona en necesidad, a la hora de definir a ese hombre que es víctima del proceso, del sistema en el cual vivimos. Voy a repetir nuevamente, Jesús no lo identifica, no dice su nombre, por lo tanto no nos permite ver si está ligado a una familia, si es parte de tal o cual familia, de cuál región, no nos dice de dónde viene, por lo tanto no podemos identificarnos con él por vínculos de patria, no podemos identificarnos con él por vínculos de amistad, no podemos identificarnos con él por vínculos de linaje o de sangre. Tampoco nos podemos identificar con él por su color de piel o por el lugar de donde procede. Tampoco nos podemos identificar con él por su fe. Yo sé que usted está entendiendo por dónde voy, porque Jesús no nos dice cuál es su religión. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de conexión de ese punto. No nos podemos identificar con él por su trabajo. No podemos decir, wow, este hombre es un hombre importante, hay que salvarle la vida porque es un médico, porque es un abogado. No nos podemos identificar con él por el rol que tiene. No sabemos si es un padre, si es un hijo, si es un abuelo. No tenemos edad. O sea que realmente Jesús entiende que no puede describir a este hombre, porque si lo describe, entonces podría en esa descripción establecer un parámetro por el cual encontrar un vínculo de conexión. Pero Jesús solamente dice un hombre, un ser humano. Y lo único que nos describe de ese ser humano es su necesidad. Oh my God. Aleluya. Lo único que nos deja ver de ese ser humano es su experiencia dolorosa y la crisis en la que está. Porque nos está diciendo, cuando vayas a ejecutar en el don, cuando vayas a operar en la manifestación del Espíritu Santo, no te enfoques en la etnia, no te enfoques en lo que ves por fuera, no te enfoques en su religión, no te enfoques en su trabajo, no busques un vínculo humano que te conecte con ese hombre. Si vas a servir, si vas a ministrar, si vas a orar, si vas a usar tu don para sanar, si vas a usar tu don para dar una palabra de ciencia, para dar una palabra profética, lo único que necesitas para conectarte con esa persona es su necesidad, su experiencia de dolor. My God. Estos otros factores que podríamos hablar no pueden ser influyentes en tu vida en ese momento. De hecho, no nos dice si era rico, no nos dice si era pobre.
Por lo tanto, ninguna de esas cosas te pueden hacer identificarte con esa persona. Lo único que necesitas saber, oh Lord, lo único que necesitamos conocer es que hay una necesidad. Luego de identificar eso, Jesús identifica a 3 personas más. A estos sí los describe. A uno de ellos lo describe por la función que hace dentro de la religión que profesa, y tal vez eso también da indicios a conocer su estatus, capacidad dentro del pueblo, influencia, autoridad. Y él dice, pasó un sacerdote por el mismo camino en el cual aquel hombre fue atacado. Y viéndole, dice que lo vio, se desvió y siguió de largo. Nótese que no es que no lo vio, sino que lo vio. Vio la necesidad de ese caído en el camino y se desvió. Tomó otra ruta. Cambió la ruta, o sea, cambió el camino por donde iba. Nótese que va por el mismo camino. Esto nos quiere decir, entre otras cosas, que había sido alineado para chocar, para pasar, para tener un momento en el cual hubiera una conexión entre ese que podía ofrecer algo y ese que necesitaba que le dieran algo. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú caminas y operas en el amor y cuando estás cargado de la manifestación del Espíritu, no hay casualidades. Es Dios quien te coloca en momentos específicos como oportunidades establecidas por Dios para que en medio de ese camino, al cruzarte con la necesidad, puedas proveer de lo que Dios ha dado a tu vida. Nótese que esto es lo que sucede con Juan y Pedro cuando van hacia el templo. Resulta que hay un cojo justo en ese lugar. ¿Por qué? Porque es como si se alinearan, es como si Dios determinara por causa del amor suplir la necesidad de ese que está ahí. Entonces Juan y Pedro lo entienden, están claros y utilizan su don. Permiten que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos, motivados por el amor. Y ahí levantan a ese hombre y recibe ese hombre el milagro de sanidad. Ahora, hay otro personaje más al cual Jesús le llama un levita. Un levita es un hombre que está dentro de la misma tribu desde la cual se sacan los sacerdotes. Lo único que como no es sacerdote, tiene otras tareas dentro de ese legado o de ese linaje. Pero no voy a entrar en todo lo que eso pudiera significar, porque hay algo que es mucho más importante que eso, que Jesús nos está dejando ver. Él dice que este hombre también lo vio. Y cuando vio a ese necesitado, se desvió y siguió de largo. Ahora Jesús viene a describir el tercer personaje. El tercer personaje es un samaritano. Es también un israelita. Lo único que es de las otras 10 tribus, ¿verdad? Cuya capital después fue Samaria. Y hay un marco de referencia en términos a la relación que representan el sacerdote y el levita y la relación que representa el samaritano. Y esa verdad la podemos ver en la conversación que tiene Jesús allí con la samaritana en el pozo, cuando él le pide agua que le dé de beber y ella le dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío me pidas a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Y lo que nos explica el verso en el contexto es que los judíos y los samaritanos no se llevaban, no había una fricción, habían acontecimientos en el pasado que habían creado un distanciamiento entre esas dos pueblos, ¿verdad? O esas dos familias dentro del mismo pueblo.
Y Jesús hace la siguiente declaración. Lucas capítulo 10, verso 33 al 35. Leo de la Nueva Versión Internacional. Pero un samaritano que iba de viaje, escúcheme bien, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, nótese que el patrón es el mismo. Estaba de viaje, pasó por donde estaba el hombre necesitado y viéndolo se compadeció de él. Eso que cargaba, el amor que había en este hombre, activa el don. El amor enciende la pasión. El amor realmente gobierna sobre la acción. Oye lo que dice Jesús. Dice, se compadeció de él. Se acercó. Esa parte es clave. Anote por ahí, se acercó. Le curó las heridas. ¿Con qué? Con vino, con aceite. Se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Esto es importante porque cuando lo montó sobre su propia cabalgadura, una de las cosas que podemos entender es que entonces ese hombre tuvo que caminar. Porque le dio su lugar. La cabalgadura, el lugar en el cual él cabalgaba, ¿verdad? Le dio su espacio a ese que era necesitado. Lo llevó a un alojamiento, dice la Biblia, y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento con esta frase que es maravillosa. Le dijo, cuídemelo, cuídemelo. No le dijo, cuídalo. Le dijo, cuídemelo. Esa frase es bien importante porque hay entonces una conexión que se ha formado entre esa persona que llega a ayudar y el que está siendo ayudado. Él dice, cuídemelo como si fuera de él, como si le perteneciera, como si fuera ahora su responsabilidad. My God. Le dice, cuídemelo. Y lo que gaste usted de más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Yo me hago responsable. Yo quiero pagar ese precio. Nótese por favor algo que aprendí mientras estudiaba esto. Que la más grande diferencia de estos 3 personajes no es su posición religiosa, tampoco es su posición social, no era el estatus o capacidad intelectual. La más grande diferencia entre estos 3 personajes es la capacidad de conmoverse por la necesidad de alguien más. Es la capacidad de ser movido a misericordia y acercarse. Algo que Jesús deja claro en la parábola es que hubieron 2 personas que lejos de acercarse, lejos de caminar hacia la necesidad, se alejaron de ella, se desviaron de su camino. O sea, prefirieron tomar otras rutas que pasar de cerca a la necesidad. Oh my God. Nótese que en ese proceso, no tan solo eso, sino otra gran diferencia es el desprendimiento por el cual se invierte y hace una pausa a sus asuntos personales para cubrir la necesidad de otro. El samaritano no solamente primero no se desvía, segundo se acerca, o sea, busca cercanía con esa persona. Tercero, hace una pausa en lo que era su propio plan para ese día. Él hace una pausa en todo lo que era su objetivo, sus prioridades personales, porque hay alguien que le necesita. Y cuando hace esa pausa dice, esto que estoy viendo delante de mí es más importante, me voy a invertir en la vida de esta persona. Ahora yo quiero que usted observe algo. Y es como Jesús concluye su enseñanza. Lucas 10, 36 al 37. Jesús, luego de narrar esta historia, esta parábola, ¿verdad? Le pregunta a ese hombre que le hizo la pregunta original, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, ¿cuál de estos 3 personajes piensas tú que demostró, escúcheme bien, que demostró
ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones. Escuche la pregunta que le está haciendo Jesús a este maestro de la ley. El maestro de la ley le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le hace la parábola y le dice, ahora contéstame tú, ¿cuál de estos hombres demostró ser el prójimo? Nótese que Jesús le da un ejemplo, no le define en palabras lo que es ser el prójimo o quién era su prójimo, sino que le pregunta a él, defíneme tú, dime tú, ¿cuál de ellos demostró con sus acciones que sabía que era el prójimo de ese que cayó en la mano de los ladrones? El intérprete o el experto en la ley, ¿verdad? Le dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces Jesús, miren la frase que le da, le dice, anda entonces tú y haz lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. Fíjense que la pregunta original iba dirigida a identificar el prójimo, porque el mandato era a amarlo como él mismo. En la parábola Jesús busca mostrarle algo más que identificar quién es tu prójimo. Por eso le pregunta cuál de ellos demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones. La clave está, hermano, en que Dios no espera que tú identifiques quién es tu prójimo, sino que te conviertas tú en el prójimo de alguien que lo necesite. Que seas tú el que al ver la necesidad te aproximes. La palabra griega para prójimo es plesión, y esa palabra viene de una palabra que en griego se dice pelás, y esta quiere decir cerca, quiere decir vecino, quiere decir compañero, quiere decir compatriota. Esa palabra prójimo viene de una palabra en latín que traemos al español que se llamaba proximus y quería decir el más cercano. Es por eso que Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. No estés pendiente a ver quién es tu prójimo, sino ve y acércate al necesitado y conviértete tú en su prójimo. Conviértete tú en esa persona que se aproxima, que se acerca. Busca a alguien a quien amar. Sal y conviértete en el prójimo de alguien que necesita lo que tú cargas, lo que tú tienes contigo. No te desvíes, no cambies la ruta por la cual el Señor te ha enviado. No busques una ruta alterna a la que Dios te ha dado. Permanece en esa ruta y cuando veas la necesidad, acércate. Busca tu proximidad, busca tu cercanía. Acércate y conviértete en el prójimo de ese necesitado, porque Dios te ha dado lo que tú necesitas, la unción, el poder, el don, para que cuando te acerques a ese que está necesitado, puedas ver la manifestación. Nótese algo maravilloso entre estos tres personajes. El sacerdote se desvió del camino por el cual iba y se fue lejos. Y la Biblia y Jesús no dice qué pasó con ese sacerdote. El levita, viendo la necesidad, se desvió del camino por donde iba. Y Jesús no dice qué ocurrió después con ese levita. Pero ese que se acercó, Jesús hace una descripción maravillosa. Jesús dice, ese que se acercó pudo vendar heridas. Ese que se acercó cargaba vino y cargaba aceite. Ese que se acercó tenía en su bolsillo con qué pagar, con qué suplir la necesidad. Ahora Jesús lo que está describiendo es que ese que se acercó, ese que se hizo próximo, ese que se convirtió en el prójimo del necesitado, manifestó lo que Dios le había dado.
necesitado. Pudo ver a través de su vida cómo se manifestaba eso que Dios había suplido a ese hombre. Nótese cómo se identifica a tal punto con el necesitado que lo reconoce como parte de sí mismo. Le dijo al del lugar de hospedería: cuídamelo, 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 cuídamelo hasta que esté sano. Oh my God, my Lord. Hermano, estamos en un tiempo de grandes necesidades y yo te pido, hermano, por favor, no te desvíes del camino en el cual Dios te ha puesto. Cuando Dios te da una asignación de vida, el depósito del Espíritu Santo en tu vida, busca manifestación. ¿Dónde la va a encontrar? La va a encontrar en ese lugar en donde está la necesidad. Ahí cuando tú te acercas, ahí cuando tú te haces próximo, ahí cuando tú te conviertes en ese compañero de que lo necesita, en ese lugar donde va a brotar de ti todo lo que Dios ha puesto en tu vida. My Lord, my God. Yo te exhorto a que por favor no te apartes del camino en el que Dios te ha puesto. Ciudad de Dios, Dios nos ha puesto en un camino que nos lleva, que nos dirige, que nos va a acercar cada vez más a mucha gente necesitada. No te alejes de ese camino, no te desvíes de ese camino. Quédate ahí, porque en el momento en que más cerca estemos de esos necesitados, todo lo que Dios ha puesto en ti, toda esa obra del Espíritu Santo comenzará a brotar de ti. ¿Por qué? Porque el propósito gobierna la acción. En el momento en que Dios ve propósito, hay activación. En el momento en que Dios ve que se va a cumplir el propósito por el cual puso en ti esa gracia, ese carisma, esa unción, ese don, ese poder, entonces se activa dentro de ti y la manifestación se produce naturalmente para bendecir la vida de aquel por el cual Dios ha derramado en nosotros eso que nos ofrece el Espíritu Santo y que nos ha dado para el beneficio de los demás. Termino con este último parámetro o elemento que nos guarda dentro del propósito. Dije primero que la clave es amar y que la clave para amar es estar enamorado. Y la clave para estar enamorado es saber cómo se ha sido amado. Segundo, tienes que contestar la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero esa pregunta tiene que ver con cómo te vas a convertir tú en el prójimo de alguien más. Tercero, tenemos que aprender a reconocer a Jesús. Tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a encontrarlo dentro de todos los procesos de nuestra vida. Escucha bien, te voy a decir ahora a lo que me refiero con esta frase de que tenemos que aprender a ver a Jesús. Hoy por hoy nos enfocamos tanto en lo superficial, o este sistema humano de pensamiento nos enseña a mirar y a operar en la superficie de las cosas. No te sientas mal. Inclusive el profeta Samuel en una ocasión operó en esa superficialidad. Mientras buscaba quién era el próximo rey de Israel porque había recibido una instrucción de Dios, aquel profeta estaba mirando conforme al contexto y los parámetros del hombre y no estaba procurando ver conforme al corazón de Dios. Hoy por hoy nuestros ojos se detienen demasiado en la piel y no alcanzan a ver en el interior. Oímos las palabras de la gente, pero no entendemos el mensaje. Vemos las acciones de la gente, pero no discernimos las motivaciones de su corazón. Esta semana estuve ministrando
en un lugar en el cual había mucho dolor. Y ese dolor, por la pérdida de un joven, se expresaba de diferentes formas y de diferentes maneras en medio de los que estaban allí reunidos. Algunos lo expresaban tal vez de una manera en la cual yo mismo pudiera haber expresado ese mismo dolor. Y me podía identificar, era un espejo para mí. Porque sus acciones o la forma en que expresaban su dolor era muy similar a como la expreso yo. Pero habían otras personas que expresaban su dolor de manera totalmente distinta. De manera que a lo mejor hasta podía chocar con mi forma de pensar. Y mientras yo escuchaba las reacciones, la forma en que se expresaban, las palabras que se utilizaban, le dije al Espíritu Santo: Señor, ¿qué está ocurriendo en este lugar? Y me dijo: Aldo, todos están experimentando el mismo dolor. Lo único es que lo manifiestan de manera distinta. Y me dijo: te tengo aquí, porque si puedes ver eso, entonces podrás compartir de lo que yo he puesto en ti. Y en ese momento entendí que eso que estaba sucediendo era la mejor oportunidad que Dios me estaba dando para predicar el mensaje de amor del Evangelio de Jesucristo y la oportunidad de que todos los que allí estaban pudieran recibir el consuelo, el amor y la gracia que solo Dios puede dar. Necesitamos hoy más que nunca superar la limitación de los sentidos humanos y ejercitar como hijos de Dios los sentidos espirituales para poder ver más allá de lo evidente. ¿Por qué digo esto? Porque hay un momento en el cual Jesús le expresa a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 25 que va a llegar un tiempo o que hay un momento en el cual Él define realmente quiénes son esos que han podido verlo en medio de las circunstancias de la vida. Y miren cómo Jesús se expresa en el verso 35 y en el verso 40. Le dice a sus discípulos: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces dice él: los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? No nos dimos cuenta. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel, Señor, y vinimos a ti? Y hablando Jesús en esa parábola dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando Jesús enseña esto, una de las cosas que yo le pedí personalmente al Señor, y fue mi oración, y espero que pueda ser la tuya, le dije: Señor, enséñame a verte. Enséñame a verte escondido detrás de la cárcel de aquellos que viven aprisionados. Enséñame a verte en medio de la enfermedad. Enséñame a verte en medio de la vida de aquellos que necesitan. Esto es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Es como Jesús se identifica con el dolor de las personas que atraviesan procesos difíciles. Es esa forma de Él abrazar, encontrar en esas personas, más allá de sus decisiones equivocadas, su necesidad.
Es esa forma en la cual Jesús nos está enseñando a crear un punto de encuentro. Un lugar en el cual el depósito que Dios nos ha dado encuentra ocasión y encuentra propósito. Si aprendemos a ofrecer del amor que hemos recibido, si nos convertimos en prójimos de alguien y si superamos el efecto de los paradigmas que el sistema humano y de los prejuicios y las predisposiciones que nuestras experiencias nos han inculcado, entonces andaremos en el propósito por el cual se nos ha dado la manifestación del Espíritu. Y si caminamos en ese propósito, si realmente andamos en ese propósito, si vivimos en ese propósito, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida no va a ser algo que sucede una vez cada 10 meses o una vez al año o una vez en una década. No. La manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas será algo de nuestro día a día. Será algo de nuestro andar y caminar con Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que el propósito está presente, el don se activa. Y en la medida en que nosotros estamos alineados con ese propósito, escúcheme bien, Dios nos pondrá en el lugar en el cual podemos encontrar un punto de encuentro, valga la redundancia, entre aquel que necesita lo que Dios quiere hacer y aquel con el cual Dios quiere hacerlo. Y en ese momento, en esa conexión, como la del samaritano con el hombre que queda caído en el camino, víctima de los ladrones, entonces se manifiesta el vino, el aceite, el amor, la gracia, el poder del Espíritu Santo que quiere darse a conocer, quiere hacerse visible a través de ti y a través de mí. En esta mañana yo quiero que oremos juntos. Tú que estás ahí, que me estás escuchando, si tal vez esta es la primera vez que escuchas una palabra como esta, yo quiero asegurarte que Dios te ama. Y quiero asegurarte que hay una iglesia que por causa del amor de Dios y cómo hemos sido amados, te amamos también. Y quiero asegurarte que hay un Espíritu Santo dentro de nosotros deseoso por conectarse contigo para poder entrar en tu vida y transformarla para siempre. Pero también quiero decirte, ciudad de Dios, hermano que nos estás escuchando en esta mañana, que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo nos ha dado dones y que no solamente vino a nosotros para operar una transformación, sino para a través de nosotros manifestarse a la vida de tanta gente que lo necesita. Yo te pido que en esta hora ores conmigo. Y levanta tus manos donde estés y le digas, Espíritu Santo, yo quiero caminar en ese propósito. Hoy oro como oró el apóstol Pablo, que pueda ser revelado, iluminada tu mente con el conocimiento de la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios por ti. Porque cuando eso esté claro en tu mente y en tu conciencia, hermano, hemos sido amados de tal manera que no podremos hacer otra cosa sino amar. Yo oro en esta hermosa mañana para que puedas tomar la iniciativa de acercarte, de convertirte tú en el prójimo de alguien que está en necesidad. Y oro para que nunca te desvíes del camino por el cual Dios te ha lanzado. Para que nunca te desvíes de esa senda, de esa ruta por la cual Dios Dios te ha puesto, porque te ha puesto en una ruta en la cual te encontrarás con alguien que necesita de lo que Dios ha puesto en ti. Pero sobre todas las cosas, quiero que oremos juntos para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos mirar más allá de la piel, podamos escuchar más allá de las palabras, podamos evaluar más allá de las acciones y que el Espíritu Santo nos permita ver
el deseo, el objetivo, el propósito de Dios en la vida de esas personas. Y es ahí donde podremos entonces ver nosotros lo que Jesús le expresó a sus discípulos, que Él estuvo ahí y que todo lo que hicimos por causa de esos pequeñitos, por Él lo estamos haciendo. Ora conmigo en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Espíritu Santo, estoy convencido de que en esta mañana hay tanta gente que hoy, Señor mío, levantando sus manos ahí te dicen, por favor, Señor, quiero caminar en el propósito. Quiero ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Señor, pero quiero estar conectado y alineado, Señor mío, de tal manera con tu corazón. Oh, Señor, que pueda yo, Padre Santo, vivir, caminar, pensar y mirar, Señor mío, como lo haces tú. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu amor, Padre, en esta hora inunde, oh Señor, la conciencia de mis hermanos. Que hoy sus conciencias despierten, Señor mío, y estén aware, conscientes a ese amor, como decía el apóstol Pablo. Señor, que por causa de ese amor nos acerquemos al que sabemos que está en necesidad, y al acercarnos nos convirtamos en los prójimos de esa persona. Y ahí en esa proximidad, Señor, veamos cómo el Espíritu Santo en nosotros se manifiesta a través de nosotros para bendecir la vida de la gente y así nosotros ser testigos de tus maravillas. Señor, pero sobre todas las cosas, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que no estemos ya más sujetos, Señor. Oh Señor mío, a los paradigmas, a los prejuicios, a las predisposiciones de nuestra experiencia en el sistema humano, sino que aprendamos a discernir, que aprendamos a ver más allá de lo evidente y en medio de todas las situaciones, entender que lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para ti, Señor, y no para los hombres. Hoy te damos gracias, Señor mío, porque sabemos, yo lo experimento ahora mismo aquí en este lugar, que tu Espíritu Santo está deseoso, Señor, por utilizarnos, por usarnos para hacerse visible y darse a conocer a la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, mi querido amigo, esto ha sido todo por hoy en Ciudad de Dios. Te damos las gracias por estar con nosotros y estamos convencidos de que esta palabra va a hacer un cambio profundo en tu vida. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta mañana y que el amor del Todopoderoso Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre contigo. Bendecidos. Gracias por acompañarnos a esta celebración. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales o el número que aparece en pantallas. Te bendecimos.